Primera pregunta. ¿Todos vieron su nota? Que me llegaron 3 correos de personas que no la habían visto. ¿Sí? La nota está en el intranet. Sí, esta la subí la semana pasada. Si es que alguien no la ha visto, ahí están. ¿Vale? No están en ADECA, están en intranet. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Se los había comentado el día martes. ¿Sí? Hoy vamos a resolver el formativo. ¿Sí? Formativo para nuestra prueba. ¿Lo han mirado? ¿Lo descargaron? Ya, súper. Sí, porque este lo subí el día de ayer como a las 12, una, por ahí, más o menos. ¿Sí? Y ahí me dicen que lo intentaron hacer, pero tienen dudas. Sí, vamos a hacerlo, esa es la idea de esta clase. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo punto a punto. ¿Ya? Entonces, el problema uno. Dice, considere la función f de x igual a c menos logaritmo en base b, estamos acá, c menos logaritmo en base b, de x más h, ¿sí? La cual tiene esta gráfica. ¿Sí? Ya, fíjense que en la gráfica hay dos puntos que aparecen. Son este punto y este punto. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta esta información? El menos 2,4. ¿Qué significa? ¿Qué significa que pase por esos puntos, chiquillos? ¿Qué significa? ¿Alguien que lo diga? Eso tienen que saberlo para mañana. Sí o sí. ¿Qué significa que una curva pase por un punto? ¿Qué cumple este punto? Si el x es menos 2, ¿qué simboliza este 4? Eso mismo, ¿sí? Ahí me lo dijeron por chat. Que cuando el x es menos 2, el y, o el resultado, es 4. ¿Sí? ¿Qué significa esto?
que la curva pase por 2,3. ¿Qué es lo que vale 2 y qué es lo que vale 3? X2 y 3. Eso, ¿cierto? Entonces, como la gráfica pasa por esos dos puntos, vamos a tener que f de menos 2 es igual a 4, ¿cierto? Y f de 2 vale 3. ¿Ya? Eso es algo que no se les puede pasar. Que una curva pase por un punto significa que el punto yo lo puedo reemplazar. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Hagamos un breve recuerdo. Las funciones logarítmicas. O las funciones logaritmos, como quieran decirle. ¿Qué comportamiento tenían? O sea, la f de x igual al logaritmo en base b de x. De partida, todas pasaban por 1, 0. ¿Sí o no? Porque si ustedes evalúan en 1, logaritmo en cualquier base de 1 era igual a 0. Ahora, el b, ¿en qué influía la base? Teníamos algunas que eran así, y teníamos otras que eran así. ¿Cuál era la diferencia? Claro, o sea, ahí me dicen unas creciente, otras decreciente. ¿Sí? Ya, pero para que fuera creciente, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar con la base? ¿Sí? Lo importante aquí es la base. Ser diferente de 0 y 1. Ya esa es una condición, ¿sí? Para el logaritmo. Eso me dicen por el chat. Pero para que fuera creciente, es más que eso. ¿Qué tiene que pasar con la base? Positiva, me dicen. ¿Sí? La base siempre es positiva. La base tenía que ser, chiquillos, mayor que 1 para que fuera creciente. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y cuando la base estaba entre 0 y 1, el logaritmo era decreciente. ¿Sí? Ya, ahora, en ambos casos, si es creciente o decreciente, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Qué pasa con la curva? ¿A quién se empieza a pegar? A juntar.
Se empieza, ahí me dicen sí, ¿cierto? Entonces se pega al eje Y. ¿Cierto? Eso sabemos de la función logaritmo. Ahora, miremos nuestra curva, la que nos están dando. ¿A quién se está pegando? Fíjense. Se está pegando a -3, ¿sí o no? Miren, aquí va nuestra curva y aquí está el -3. ¿Sí? Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Para que la curva se pegue a x igual a -3 en vez de al eje Y, ¿qué es lo que habría que hacer? O sea, yo no quiero, por ejemplo, que esta se pegue al eje Y, sino que se pegue a x igual -3. Entonces, justamente, ahí me dicen en el chat, tenemos que trasladar. Tenemos que hacer una traslación. ¿Sí? Ya. ¿Y en cuánto y para dónde hay que trasladar? Estamos aquí. Y yo quiero que quede acá. ¿Cuánto hay que trasladarla? 2 a la izquierda o 3 a la izquierda? ¿Qué dicen por el chat? 2. 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esta tengo que dejarla acá. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una traslación en 3 unidades hacia la izquierda. ¿Ya? Y ahora hay que recordar la materia de traslaciones. ¿Cómo nosotros movíamos una curva en 3 unidades hacia la izquierda? Es decir, el argumento x, ¿sí?, del logaritmo debemos reemplazarlo por x más 3. ¿Sí? Acuérdense, siempre que nosotros queremos hacer una traslación horizontal, tenemos que al x sumarle o restarle un número. ¿Sí? Dependiendo de a dónde queremos trasladar. ¿Sí?
Sumarle significa mover a la izquierda. Restarle significa mover a la derecha. ¿Ya? Entonces miremos nuestra función. ¿A dónde está? Aquí. ¿Qué cosa? Diego pregunta, profe, las notas están en intranet. ¿Cómo? Que no había visto, como que iba a preguntar eso y no había visto que había colocado esa. Ah, no, que sí, las notas están en internet, eso. Si es que no la ha visto. Y entonces, como les decía, ¿qué estaba? Ah, que el x tiene que ser x más 3. Entonces, en esta función, ¿cuál debería ser el 3? El h, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí adentro tiene que aparecer, a ver, aquí, adentro del logaritmo tiene que aparecer x más 3. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya sacamos el valor de h. ¿Sí? Piénsenlo así. Adentro del logaritmo, si al x le sumamos algo, vamos a estar moviendo para los lados, que es justo lo que nos está mostrando la gráfica. Entonces así, h igual a 3. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría nuestra función? Era c menos logaritmo en base b. ¿Sí? Así nos quedaría después de reemplazar el h. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan lo primero que escribimos? Estas dos condiciones. ¿Sí? Escribimos esas dos condiciones. Utilicémoslas. F de menos 2. ¿Cómo obtengo f de menos 2? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hago con ese menos 2? Se reemplaza en la X. Se reemplaza en la x, ¿cierto? Ya nos quedaría así. Desarrollemos un poquito. Menos 2 más 3 es 1. ¿Y esto? ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Sí? Logaritmo, eso es importante. Logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto elevado a 0 da 1. ¿Sí?
O sea, esto es simplemente C. ¿Ya? ¿Y cuánto me tiene que dar f de menos 2? ¿Cuánto me tiene que dar esto? Tiene que ser 4, ¿sí o no? Está aquí. Listo, ahí está C. C vale 4. Y por último, f de 2. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el C ya sabemos que vale 4, ¿cierto? Menos logaritmo en base B de 2 más 3, porque, acuérdense, si aquí va un menos 2, aquí va un menos 2. Si aquí va un 2, aquí va un 2. Aquí va X, aquí va X. ¿Sí? Ya, ahí está. Menos logaritmo en base B de 5. ¿Cierto? 2 más 3 es 5. Ya, ¿y cuánto tiene que darme eso? F de 2. 3. 3, ¿cierto? Entonces, ahora lo único que hay que hacer es resolver esa ecuación logarítmica. ¿Sí? O sea, no, ni siquiera una ecuación logarítmica, es una ecuación que tiene la incógnita en la base. Ya, empecemos a resolver. El 3 lo pasamos restando, el logaritmo lo pasamos sumando. 4 menos 3 es 1, igual a logaritmo en base B de 5. ¿Sí? Y ahora, de la definición de logaritmo, ¿cómo reescribimos esta igualdad? O sea, ¿qué significa que 1 sea igual al logaritmo en base B de 5? Que b elevado a 1 es 5. O sea, Exacto, ¿cierto? Que la base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. ¿Sí? Esa es la definición de logaritmo. Base, resultado, argumento. ¿Ya? ¿Cuánto vale B? 5. 5. Listo, ahí están todos los valores. H vale 3, C vale 4, B vale 5. ¿Sí? Nuestra función sería entonces 4 menos logaritmo en base 5 de X más 3. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Profe, ¿Sí? no entendí cómo sacó el C. Me perdí ahí. El C, ya, es que aquí, cuando hacemos esto es 0, se va. Entonces queda simplemente C. ¿Ya? Y F de menos 2 tiene que ser 4. Ya, entonces ahí automáticamente se le denomina que Claro, es 4 debido a que da 0. sí.
Porque si Ah, no, ya. por ejemplo, si esto diera 1, por ejemplo, tendríamos c menos 1 igual a 4. ¿Sí? Si es que esto fuera 1, por decir algo. ¿Sí? Al final, lo que te resulta aquí tiene que ser igual a 4. Ya, Y como este es 0, lo que quedó es c al tiro. No, no hay que claro. despejarlo. ¿Ya? Sí, ahora sí entendí. Gracias. Ya. Pregunta B. Encuentra la intersección de la función con el eje Y. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo nosotros encontramos la intersección con uno de los ejes? Con el eje Y en este caso. Con 0. ¿Qué cosa 0? El 0 tiene que ser el i. ¿El Y? Ah, no, el X, perdón. ¿Cierto? Muy bien. Siempre que ustedes quieren encontrar la intersección con un eje, tienen que hacer la otra variable 0. ¿Sí? Fíjense, aquí quiero intersección con Y, entonces el X vale 0. ¿Ya? Entonces hacemos f de 0. ¿Por qué f de 0? Porque estamos diciendo que el X vale 0. ¿Sí? Nos quedaría 4 menos logaritmo en base 5 de 0 más 3. 4 menos logaritmo en base 5 de 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Cuatro menos logaritmo en base 5 de 3. Ahí está, 3,32. Entonces la función, esta sería la respuesta, por así decirlo, la función intersecta al eje Y en 0,332. ¿Sí? Porque Profe, cuando... Sí, dígame. ¿cómo puedo colocar eso en la calculadora? No sé, no tengo calculadora. ¿De Porque cuál? lo complicado es colocar la base 5 en la calculadora científica. Ah, sí, tienes razón. Parece que las calculadoras vienen con base, o sea, logaritmo natural y logaritmo en base 10, ¿no? Sí, Ya, entonces, en ese caso, si es que, bueno, tienen dos opciones, ¿sí? Una sería quizá utilizar la calculadora del GeoGebra, que es la que ocupé yo recién, o la otra sería usar la propiedad del cambio de base, ¿sí? ¿Cuál es esa propiedad? Logaritmo en base b de c es igual a, por ejemplo, el logaritmo de c partido el logaritmo de b. ¿Sí? O sea, aquí, si es que tú lo quisieras insertar a la calculadora, tendrías que poner 4 menos el logaritmo en base 10, por ejemplo, de 3 dividido el logaritmo de 5. ¿Ya? Esas son las dos alternativas. Usar la calculadora del GeoGebra
o bien usan la propiedad del cambio de base. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, esa sería la intersección con el eje Y. Si nos preguntaran por la intersección con el eje X, ¿qué habría que hacer? Ya no lo están preguntando. Pero supongamos que sí. ¿Qué se hace ahí? Intersección con el eje X. Lo dijimos hace un rato. Si con el eje Y hacemos X igual a 0, con el eje X, ¿qué hay que hacer 0? O sea, y El Y. O sea, tendríamos que resolver esto. 0 igual a 4 menos logaritmo en base 5 de X más 3. Entonces, intersecciones con el eje Y hacen que el X valga 0. Y con el eje X hacen que el Y, o sea, el resultado, valga 0. ¿Ya? Esta es una ecuación logarítmica. ¿Cómo se resuelve? Logaritmo en base 5 de X más 3 igual a 4. Definición de logaritmo. ¿Cómo se interpreta todo eso? Lo dijimos hace poco. ¿Quién elevado a qué me da qué cosa? 5 elevado a 4 igual X más 3. Exacto. Y ahí sacan el valor de X, donde intersecta. Sí, porque 5 elevado a 4 es un número. Si le restan 3, sigue siendo un número. ¿Ya? Y ahora sí, la C. Intersección con la recta Y igual a X. ¿Qué habría que hacer? Sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Si Y es igual a X y el Y es igual a todo eso, ¿qué me resulta? que y es igual a, o sea, x igual se me confundió, pero las dos partes podríamos reduplicarlo, ¿no? O Exacto. sea, eso. ¿Ya están de acuerdo en eso? Sí. Ya, y aquí yo fui un poco tramposo, chiquillos. ¿Por qué? Porque en esta cosa
requiere métodos más sofisticados de resolución. ¿Sí? Así que ahí nos vamos a quedar simplemente. ¿Solamente se escribe y ya estaría bien? Oh, Em, es que por eso, en realidad este ejercicio no tiene, o sea, no es que no tenga solución, tiene solución, pero requiere un método más avanzado. ¿Sí? Así que, si es que va a aparecer algo así, que tiene x y por otra parte el x dentro de un logaritmo, eso lo dejan expresado nomás. ¿Ya? El segundo problema, el de exponencial pero con aplicación. Dice, el rendimiento R% que usted obtendrá al contratar X ayudantes para realizar un trabajo. ¿Sí? Está modelado por esa función. Primera pregunta, ¿cuál es el rendimiento que obtendría si usted trabaja sin contratar personal? ¿Cómo se interpreta esa pregunta? De partida, ¿qué era X? el número de ayudantes. Así Número que de X ayudantes. sería 0. Entonces, si yo quiero trabajar sin contratar, ¿cuánto vale X? 0. 0. Cero. Entonces, la primera pregunta es simplemente eso. ¿Sí? Debemos evaluar R en X igual a 0. O sea, hacer R de 0. ¿Cuánto es R de 0? Sería 100 partido en 1 más. Euler elevado a... ¿Cuánto es eso? 100 Algo partido elevado a 0. 2. Eso, ¿cierto? ¿Y el R? ¿En qué está medida? Entonces la respuesta final Porcentaje. sería sin contratar personal, se obtendría el 50% de rendimiento en el trabajo. Ya, entonces, estos problemas, chiquillos, en sí, la parte matemática no es larga, ¿sí? Lo que complica un poco más es la parte de interpretar, ¿sí? O sea, sin contratar personal, había que darse cuenta que eso significa X igual a 0, ¿sí? La B,
¿Cuál es el rendimiento si usted contrata 10 ayudantes? ¿Qué habría que hacer aquí, en esta parte? Reemplazar X por 10. Exacto, ¿cierto? Contrata 10 ayudantes significa que X vale 10. Porque X es el número de ayudantes. Entonces hacemos R de 10. Sería 100 partido 1 más E elevado a menos 10. ¿Ya cuánto nos da eso? $100 partido en 1 menos E elevado a menos 10. Ando la calculadora. Más E, profe. Ah, más E, perdón, sí. A mí me da 99,99. ¿Sí o no? ¿Lo reemplazaron ustedes? ¿Les da lo mismo? Me da 100,00. No, no puede dar 100. Porque 100 dividido 1 más algo chiquitito. A mí sí me da 99,99. ¿Cierto? Da 99,995460 y ahí para adelante. Entonces, ¿cuál es la respuesta en este caso? Que al contratar 10 ayudantes el rendimiento es casi óptimo, ¿sí o no? 99,99%. Sí, está bien, me faltó el paréntesis. De 99,99%. ¿Sí? Entonces, ahí estaría la respuesta de la B. Y la C dice, ¿cuántos ayudantes es necesario contratar para obtener un rendimiento del 80%? ¿Qué habría que hacer aquí? Que R de X es igual a 80. Exacto, ¿cierto? Ahora, el R es el que vale 80, o el resultado en este caso. Entonces tendríamos 80 es igual a 100 dividido en 1 más E elevado a menos X. ¿Cierto? Esto vale 80. Ya. ¿Cómo despejamos X? Esta es una ecuación exponencial. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que aislar primero que todo? La división. La división, pero ¿qué elemento? ¿Qué término? ¿Sí? Porque el 80, Euler. el Euler, ¿cierto? Porque ahí está la incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este y llevarlo al otro lado multiplicando.
¿Sí? Nos queda así. Ahora, este 80 que está multiplicando, lo voy a llevar dividiendo. ¿Cuánto es 100 partido por 80? Uno coma 25. 1,25. Entonces sigamos. 1 más e elevado a menos x es igual a 1,25. E elevado a menos x es igual a 0,25. 0,25. ¿Qué hacemos para despejar el exponente? Logaritmo natural. Exacto, ¿cierto? E elevado a menos x igual a 0,25. ¿Cuál es la definición de logaritmo en este caso? Quitar Euler. ¿Sí? ¿Cómo nos queda? Logaritmo natural de, o si es que lo prefieren, logaritmo en base e, después le cambiamos el nombre, ¿de quién es igual a qué? De 0,25 es igual a menos x. Exacto, ¿cierto? De 0,25 es igual a menos x. Ya, esa es la definición, ¿sí o no? Porque después si ustedes quieren volver el e elevado a lo de acá, me tiene que dar lo de adentro, que es lo que está escrito. Este número se puede meter a la calculadora, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir logaritmo natural de 0,25 es igual a menos x. ¿Cuánto es el logaritmo natural de eso? Me da a mí menos 1,39. ¿Sí o no? 38, 6, 2, 9. Sí, Entonces, x es igual a 1,39. Entonces, ahora, la respuesta. ¿Sí? Porque esa es la parte matemática del problema. ¿Sí? ¿Qué nos preguntaban? La pregunta era, ¿cuántos ayudantes es necesario contratar para obtener un rendimiento del 80%? Entonces, ¿cómo sería una respuesta? 2 ayudantes. ¿Mm? No, pues si aproximado sería 1,4, pero no, son 2 ayudantes. Se deben contratar. ¿Cuántos ayudantes? 2, 2. ¿Por qué 2? porque son personas, pues ya una persona no la puedes dividir. Claro, ¿cierto? ¿Se imaginan? Contratan, no, pues que voy a hacer a alguien a jornada parcial. No, pero igual son 2 ayudantes, ¿cierto? No podemos contratar a 0,39 de una persona. Se deben contratar 2 ayudantes para obtener un rendimiento del 80%. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Vamos bien ahí o no? Sí, profe. Ya, y eso era todo del B. Esas eran las 3 preguntas. Entonces, en general, en estos problemas así,
con exponenciales, hay que interpretar lo que están pidiendo, ¿sí? O sea, si están pidiendo que la variable independiente tome un valor, como en el caso de los dos primeros, o bien que la variable dependiente tome un valor, ¿sí? Porque aquí la independiente es la X, ¿cierto? Y la dependiente es la R. El problema 3, este es el que valdría más puntaje porque es más largo, ¿sí? Dice, considere el triángulo de vértices sobre esos puntos. 0, 0, 5, 1 y 2, 3. Si quieren lo dibujamos o hacemos un esquema. El más fácil de ubicar es el punto A, ¿cierto? Porque está en 0, 0. El punto B está en 5,1. Lo voy a dibujar abajo mejor. Entonces, 0, 0. El B es el 5,1. Y el C es el 2,3. Y ahí están los puntos. Entonces, lo que estamos haciendo es dibujar este triángulo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, primero encuentra el perímetro del triángulo. ¿Qué necesitamos para calcular el perímetro de un triángulo? ¿Qué era el perímetro? La medida de sus lados. O sea, la suma de la medida de sus lados. Exacto, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos conocer esto, o la medida de eso. Necesitamos conocer la medida de este otro lado. Y necesitamos conocer la medida de ese último lado. Entonces necesitamos esas tres medidas. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo yo saco esta medida? Lo mismo, se desplazó una línea de un punto y ese punto te da los catetos y esa vendría siendo la hipotenusa. Ya, o sea, eso era Pitágoras. Pitágoras. ¿Sí? La distancia de A a C lo sacamos por Pitágoras, ¿cierto? Porque esto, a ver, ¿dónde está? Ahí. Eso vendría a ser la hipotenusa de un triángulo.
¿Sí o no? ¿Cuál es la medida de los catetos? ¿Cuánto mide este? 2, 2. ¿Cuánto mide este? 3. Entonces ahí está listo, ¿cierto? La distancia entre estos dos puntos, que sería el lado del triángulo, sería raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es eso? Raíz de 4 más 9. Raíz de 13, que es 3,61. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos uno. Uno de los lados, 3,61. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿usted recomienda aproximar el decimal al tiro? No, como sea. Ah, ya. Sí, no, sí. En eso no tengan miedo, chiquillos. Yo no es como que les vaya a bajar porque aproximaron de otra forma. ¿Sí? Si en realidad yo más que nada reviso procedimientos. Incluso si hay resultados malos, eso le descuenta, no sé, una décima o menos incluso. Entonces, eso me diría ese lado. O sea, por ejemplo, para mí, hasta aquí ya el problema está bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien planteado. Este otro lado. Sería la distancia de A a B, ¿sí o no? Sí, se hace lo mismo, pero con los catetos que están en el eje X. Entonces, la forma de proceder es la misma. Este sería un cateto, este sería otro cateto. ¿Cuánto mide este? 5, ¿Y cuánto mide este? 1. Entonces, raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, raíz de 25 más 1, que sería raíz de 26. ¿Cuánto nos da eso? Veamos, raíz de 26. 5,09, eso es 5,1. 5-1, 5-1. ¿Ya? Y nos falta el último. Que sería este lado. ¿Cuánto mide? Ahí los catetos se podrían desplazar hacia arriba. ¿Cómo desplazar hacia arriba? De la parte B al punto C. O sea, eso sí. Ah, ya. Sí, pues que también lo pueden mirar acá. Ah, Sí, es lo mismo. sí. Entonces esa sería la distancia de B a C. ¿Sí o no? Aquí están los dos puntos que forman la hipotenusa. O sea que este sería un cateto y este sería un cateto. ¿Cuánto mide eso?
3. ¿Cuánto mide este? 2. 2, ¿cierto? Porque este es el 1 y llegamos hasta el 3. Entonces, sería... Ya, ahí está. El triángulo, ¿de qué tipo es si tiene dos lados que miden lo mismo? Isósceles. ¿O no? ¿Sí? ¿Ya? Eso como dato adicional. De hecho, los puntos yo los inventé, ¿no? Puse cualquiera y resultó ser isósceles. Eso es bien difícil que pase. Ya, entonces estamos ahí. Y eso sería los lados. ¿Qué nos preguntaban? El perímetro. Entonces, el perímetro del triángulo va a ser, ¿qué habría que hacer en ese caso? Sumar da 12,32. 12,32, justamente. ¿Sí? ¿Qué unidades? En ninguna parte las dicen, así que queda así. Porque va a depender de las unidades en el que esté este sistema. ¿Sí? O sea, si este punto es el 5,1, pero estos son centímetros, esto sería centímetros. ¿Ya? Como no hay unidades, no importa. Ya. La B. ¿Quedó claro este ejercicio, no, chiquillos? Profe, ya, Diego todavía está calculando, dice. ¿Ya? ¿Sí? Profe, no entiendo, dice. ¿Qué cosa no entiendes, Diego? Abajo el resultado. Esa es la respuesta, 12,32. ¿Es sumar estos tres? Ah, ya, ya, ya. Sí, Yo como que porque... estaba sumando otra cosa, profe, me equivoqué, dice. Sí, no, sí. Sí, porque el perímetro es la suma de todos los lados. Sí. Sí, 12,36, ya, ya tenía un error. 12,32, perdón. ¿Sí? Ya tenía un... Ya. Entonces, primera parte lista, que es el perímetro. Después, Profe, yo me tengo que ir a... ¿en cuánto más? ¿Ahora? Sí, si voy a hacer el break ahorita, sería... ¿Ya? Sí, hagamos el break, después seguimos. ¿Vale? Así que hasta las 10, 11, 03. ¿Ya? Ahí volvemos. Chao, profe. Ya, ¿en qué quedamos? Quedamos en calcular ahora lo que sigue, que eran las alturas, parece. A ver.
Entonces, era triángulo con esos vértices y encontramos el perímetro, ¿cierto? Que era calcular las 3 distancias laterales, o los 3 lados, y sumarlos. Ahora, las 3 alturas. ¿Cuál era la altura de un triángulo? ¿Cómo se definía? ¿O qué era? ¿Qué era la altura de un triángulo, chiquillos? Era como de un punto a la mitad de la hipotenusa. Algo así. Más o menos. ¿Sí? Y Porque que diera 90 grados. ahí sí, ¿cierto? Porque si va a la mitad, esto no da 90 grados. Bueno, en este caso en particular, justo sí porque hay isósceles, pero en general no va a la mitad. ¿Sí? A eso voy. Entonces tenemos que ir desde un vértice ¿cierto? Hasta el lado opuesto y que dé 90 grados. Esta es una altura. Desde un vértice ¿cierto? Hasta el otro lado que dé 90. Eso es una altura. ¿Se representa con una H, profesor? ¿Sí? La altura se representa. Ok. Sí, con una H. Eso también es una altura. Sí, o sea, cada triángulo tiene 3 alturas. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos hacemos la pregunta. ¿Cómo sacar esa distancia o esa altura? Por ejemplo, ¿cómo yo saco esto? El día martes nosotros vimos una cantidad que era distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí vamos a construir una recta. ¿Sí? Este es un punto. Entonces, la altura, ¿qué vendría a ser? La distancia del punto a la Este es recta. el punto de la recta, justamente, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a calcular primero esta altura. Entonces, voy a escribir lo que dije. Cada altura corresponde a la distancia de un punto a una recta. Cada altura corresponde a la distancia de un punto a una recta. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos la ecuación de esta recta? La que pasa por B y por C. Esa es la generatriz, ¿no? Por No, Pitágoras, ¿no? Ah,
No, la recta, ojo, la recta, no la distancia. La ecuación de la recta que pasa por B 5,1 y C 2,3 va a ser ¿qué cosa? Si nosotros tenemos dos puntos, ¿podemos encontrar la ecuación de una recta? Sí, ¿Cómo era? la fórmula. Es La fórmula, ¿cierto? ¿La fórmula cuál era? La vamos a escribir y después reemplazar los datos. Era I menos I0, o I1, da lo mismo, igual a I1 menos I0, X1 menos X0, por X menos X0, ¿sí? Ahora, si ustedes colocan aquí 1 y 1, es lo mismo. Les va a dar exactamente el mismo valor. Ya, reemplacemos. I menos I0. ¿Quién es I0? De acuerdo a lo que establecí acá. Es 1, ¿sí o no? Igual a I1 menos I0. 3 menos 1. X1 menos X0. 2 menos 5. Por X menos X0, que sería X menos 5. ¿Sí? Ahí está la ecuación. Bueno, ahora la trabajamos un poco, ¿cierto? Porque hay muchos números dando vueltas. Y menos 1 igual a 3 menos 1 es 2. 2 menos 5 es menos 3. Por X menos 5. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo estaba dada la fórmula de la distancia de punto a recta? Miren, aquí está. Esto fue lo que hicimos al final el día martes. La recta tenemos que tenerla escrita de esa forma. A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Multipliquemos por menos 3 y nos quedaría menos 3 factor de Y menos 1 igual a 2 factor de X menos 5. ¿Sí? Ahora, si distribuimos la multiplicación, menos 3 por Y son menos 3Y, menos 3 por menos 1 son más 3, 2 por X, 2X, y 2 por menos 5, menos 10. ¿Ya? Y por último, si llevamos todo esto al lado derecho, quedaría 0 igual a 12X más 3Y menos 13. ¿Sí? Porque el menos 3Y pasa positivo, el 3 pasa restando, y como ya estábamos restando 10, quedaría menos 3 menos 10, o sea, menos 13. Entonces aquí esta es la ecuación de la recta
que pasa por B y C. ¿Sí? Si nos fuéramos al gráfico que hicimos al principio, y esto lo extendemos, ¿sí? Esta sería la recta de la que estamos hablando. 2x más 3y menos 13 igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para calcular la altura? ¿Se dijo al principio del ejercicio? Si yo ya tengo la recta y tengo este punto, La distancia entre el punto y la recta. exacto, ¿cierto? Entonces ahora, la altura es la distancia desde el 0, 0 a la recta. La altura buscada es la distancia del 0, 0 a la recta 2x más 3y menos 3 igual a 0. ¿Sí? Y aquí es simplemente llegar y ocupar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Veámosla. La distancia de un punto a una recta va a ser la misma ecuación de la recta, ¿sí? Pero reemplazando el punto. ¿Sí? O sea, donde va el x, yo coloco la primera coordenada del punto. Donde va el y, coloco la segunda coordenada del punto. ¿Sí? Eso todo en valor absoluto. Eso va primero. Valor absoluto de 2 por 0 más 3 por 0 menos 13. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir. Es esto mismo, ¿sí? Pero cambiando el x y el y, ¿por quién? ¿Cuál es el punto en este caso? 0,0. 0,0. ¿Ya? ¿Y qué va abajo? Abajo va la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Quién es a y quién es b? Ambos son 0. No, no pueden ser 0. El a es el que Ah, era. acompaña a la Sí. x, ¿cierto? Y el 2. b es el que acompaña a la y. Esos son a y b. Entonces acá, ¿quién acompaña a la x? El 2. El 2. ¿Y quién acompaña a la y? El 3. El 3. Ya, es lo de arriba. Dos por 0 es 0, 3 por 0 es 0. ¿Cuánto es valor absoluto de menos 13? 13. 13, ¿cierto? Ya, ¿y abajo?
Raíz de 13. Raíz de 13. Esto da 3,61. Pasó algo bien curioso. El triángulo rectángulo, ¿sí? Porque si una altura coincide con este lado, es porque el triángulo es rectángulo. ¿Ya? O sea, esto debería haber sido así. Ya, pero no hay problema. Ahora, ¿cómo yo debería sacar esta altura? Sí, vamos a calcular 2 nomás, no las 3. ¿Cuál sería el proceso para esa altura? Ahí podría dividirse el 5,10 partido 2 y se saca el teorema de Pitágoras con los lados, ¿no? Sí, sí, eso podría ser aprovechando de que es isósceles. Ya, pero siguiendo el mismo proceso, porque no necesariamente va a ser un triángulo isósceles. ¿Cuál sería la forma más general para sacar la altura? Aquí tenemos una recta y aquí tenemos un punto. ¿Qué vendría a ser la altura? La distancia. La distancia, ¿sí? Ojo, lo que tú dices está bien, ¿eh? Pero eso es válido solo cuando el triángulo es isósceles. ¿Sí? Que la altura justo divide en dos partes iguales. ¿Ya? Si no es isósceles, eso no pasa. Ya. ¿Ya? Entonces, el punto es 2,3 y la recta pasa por 0,0 y 5,1. Entonces, digamos así, punto 1. Recta que pasa por 0,0 y 5,1. X0, Y0, X1 y 1. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Y menos 0 igual a 1 menos 0 partido en 5 menos 0 por X menos 0. O sea, Y igual a X quintos. ¿Sí? Porque 1 menos 0 es 1, 5 menos 0 es 5, X menos 0 es X. ¿Sí? Y igual a X quinto. O escrito en la forma que nosotros necesitamos, 5y es igual a X, o sea, 0 es igual a X menos 5 por Y. Ya, esta sería la recta. Entonces ahora, la altura es simplemente la distancia desde el 2,3
a la recta que acabamos de encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la fórmula de distancia? Arriba iba un valor absoluto, abajo iba una raíz. ¿Sí? ¿Qué iba aquí adentro del valor absoluto? La ecuación de la recta La con ecuación, los puntos en exacto, donde... sí. ¿sí? La ecuación de la recta, esta, pero reemplazando el punto. Entonces nos quedaría 2 menos 5 por 3. ¿Sí o no? En la recta evaluada en el punto. Eso es. ¿Y el menos 5 es por la I? El menos 5 es porque es esto mismo. Es tal cual. Perfecto. ¿Sí? Solo que el X y el Y los cambiamos por estos dos puntos. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. Ya, ¿y qué iría abajo? Acá, ¿raíz de quién? Era raíz de A cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién era A y quién era B? 2 y 1 y 3. 5. ¿Cuál? 1 y 5, ¿no? O 2 y 3. 1 y 5. Veamos, po. Ahí está la materia. El A y el B eran los que acompañan a X e Y en la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿quién acompaña a X en la ecuación de la recta? 1. Un 1, ¿cierto? ¿Quién acompaña al Y en la ecuación de la recta? El menos 5. Menos 5. ¿Sí? Y ahora es llegar y calcular. Dos menos 15 son menos 13, partido en raíz de 26. Valor absoluto de menos 13. 13, ¿cierto? Y si hacemos ese cálculo, ahora nos queda 2,55. ¿Sí? Entonces, pongámosle aquí lo que acabamos de ver. Esto es 2,55. Ya, la otra altura les va a quedar de ejercicio, ¿sí? Pero debería salirles lo mismo.
3,61. ¿Sí? Y la última pregunta. Entonces esta. Encuentre el área del triángulo. ¿Cómo encontramos el área? Usando la base y la altura. Exacto, ¿cierto? Aquí, en realidad, hay hartas formas de sacar el área, ¿eh? Pero ya que nosotros tenemos, por ejemplo, esa base, tenemos esta altura, ¿cuál es el área de un triángulo? Conociendo la base y la altura. Base por altura dividido 2. Exacto, ¿cierto? Entonces la C, como ya conocemos la base y una base y la altura, el área, sabemos que es base por altura, partido por 2. ¿Cierto? Ese es el área de un triángulo. Base 5,1, altura 2,55. Resultado de eso, 5,1 por 2,55, 6,5. Ese sería el área del triángulo. Profe, Dígame. ¿será necesario interpretarlo como unidades cuadradas? Si lo desean, la verdad es que no creo que me fije en eso. Ya. ¿Sí? O si es que quiero que le hagan énfasis a las unidades, les voy a poner aquí, porque que el sistema son unidades, o sea, perdón, centímetros. ¿Sí? Así que en esta parte de la materia en realidad no me centro tanto en las unidades, ¿ya? Pregunta. ¿Podríamos haber calculado el área antes de hacer cualquiera de estos dos? O sea, piensen que estos dos no estaban. No, porque nos faltaría altura y base. Uy, casi. No, la respuesta es que sí, sí se puede. ¿Cómo? Sacando el área de este rectángulo. ¿Sí? Y restarle el área de estos tres triángulos, que son triángulos rectángulos. ¿Sí? Por ejemplo, este triángulo tiene 3 y 2, así que 3 por 2, 6, partieron 2, 3. Este tiene área 3.
Este de acá tiene área, base vale 5, altura vale 1, 5 por 1, 5, partido en 2, 2,5. El de allá de la esquina queda de 2 y 3, también tiene área 3. ¿Sí? Y el área, ¿cómo se sacaba el área de un rectángulo? Largo por ancho. Largo por ancho, que sería en este caso. ¿Cuánto mide esto? 3 por 5. 5 sería 3 por 5. O sea, el área total es 15. Le restamos las áreas chicas, menos 3, menos 3, menos 2,5. ¿Cuánto resulta? 6,5. 6,5. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Lo mismo. Lo mismo, ¿se dan cuenta? O sea, aquí podría habernos dado una diferencia de un decimal, quizás, pues, si es que por las aproximaciones. Pero no es relevante. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿le puedo pedir que retroceda a la página anterior? ¿Sí? Por favor. ¿A esta? Ahí, sí, como. ¿Esta más arriba? ¿Dónde está la fórmula de la ¿Aló? distancia? Ah, ya no, esa estaba en otro PDF, el de la clase del martes. Ahí está. Esa, gracias. Muy amable, gracias. Ya. En los 10 minutitos que nos quedan, hagamos el verdadero y falso. Ya, estas son cortitas, ¿ah? Primera, toda recta en el plano se puede representar en esta forma. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque se puede representar en la forma AX más BI más C. Más C igual a 0, ¿cierto? Igual 0, sí. Ya, ¿y cuáles son las que... Ya bueno, falso, ¿cierto? Eso es verdad. Si yo digo que es falso que todas las puedo representar así, ¿cuáles son las que no puedo representar así? Cuando no está alguna de las variables, ¿o no? Cuando no está la X sí se puede. La pendiente es 0. ¿Dónde No está la puede I? representar eso. ¿Y cuáles son esas? No puede representar rectas que son verticales. ¿Ya? Eso lo dijimos el otro día. Estas rectas, o sea, mejor dicho, esa representación sirve para cualquier recta, pero que no sea vertical. ¿Sí? Entonces, toda recta en el plano se puede representar así. Falso, las verticales no. ¿Ya? Ya. La función, esta,
f de x igual a menos logaritmo en base b de x es decreciente si b es mayor que 1. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque para que sea decreciente tiene que estar entre 0 y 1. Ya, eso es cierto, pero aquí hay un menos. ¿Qué efectos tiene ese menos? Miren, vamos por etapa. Ya, si la base es mayor que 1, esa es la gráfica del logaritmo, ¿sí o no? Lo habíamos dicho en el primer problema. Y ahora, la pregunta importante, ¿qué ocurre si a esto yo le cambio el signo? ¿En qué se Sí. transforma? Una simetría ¿Con respecto a quién? al eje X. O sea, nos quedaría una cosa así. Uy. Esto es y igual a menos logaritmo en base b de x. ¿Es decreciente? Sí. Entonces esto es verdadero. Profesor, Dígame. cuando se habla de simetría siempre es espejo, ¿cierto? Sí, siempre es un Ya. espejo. Es como que si uno pudiera, no sé, tomar la gráfica, ¿sí? Y darle una vuelta para arriba, o si no, darle una vuelta para el lado. Y dependiendo de la simetría. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, verdadero, pues, logaritmo en base b de x es creciente si b es mayor a 1, pero menos logaritmo en base b de x es una simetría con respecto al eje x. Y ahí queda decreciente. ¿Ya? Y la C. Dice, si una recta pasa por esos dos puntos, entonces su ecuación es x menos 1 igual a 0. Uno 4 y 1 7. Hagamos el dibujito. Pasa por esos dos puntos. Primera observación. ¿Cuál sería? Que la I es 0. ¿Que la y es 0? No, la y es 4, 7. ¿Cómo es la recta? Vertical. Vertical, ¿cierto? Entonces la recta es vertical. ¿Cuánto vale x? Miren. Si es vertical, la x toma un puro valor. ¿Cuál será? 1. 1. Entonces la recta es vertical con ecuación x igual a 1. Y x menos 1, entonces, ¿cuánto vale?
Si pasamos restando el 1. Aquí. Cero, pues chiquillos, ¿cierto? Si el 1 pasa restando. ¿Qué nos decía el enunciado? Si una recta pasa por esos puntos, entonces su ecuación es x menos 1 igual a 0. ¿Verdadero o falso, entonces? Verdadero. ¿Sí? Porque nos dio lo mismo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ya, pues, entonces quedaríamos hasta ahí. No nos queda nada más que ver. Y esta sería nuestra última clase. Bueno, la otra semana parte el módulo 2. Ahí nos veríamos de nuevo. ¿Sí? Profe, dice Diego si puede conversar con usted un poquito. Sí, por supuesto. Enchufar el computador. Ya, pues chiquillos, entonces nos vemos. Cuídense. Cualquier duda que tengan, me escriben nomás. Vale, gracias, profe. Hasta luego. Que tengan un buen día igual. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.